Que la paz del Señor bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que me está escuchando. Quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Y este es el ministerio Jesucristo, la piedra viva. Este ministerio se dedica a enseñar la palabra, se dedica a darle herramientas a los hermanos en la fe y a presentarle a Jesucristo como Salvador a aquellos que no le conocen. Nosotros estamos para bendecir al pueblo de Cristo por todas partes del mundo, porque queremos y fomentamos de que cada persona pueda tener una experiencia viva, tangible, una experiencia de amigo con Dios, una experiencia de hijo con Dios, una experiencia donde tú puedas sentir, conocer y entender de que tu papá te ama, de que el Señor Jesucristo dio la vida por ti, que quiere ser y es tu hermano, que el Espíritu Santo es el mejor amigo que tú puedas tener sobre la faz de esta tierra. Así que bendecimos a cada uno de los hermanos. Continuamos en la cuarentena. Le pedimos a Dios que fortalezca a su pueblo, fortalezca a las personas, le dé ánimo y le dé fuerza a aquellos que en esta situación tan fuerte le ha causado dificultad y ha causado un poco de soledad. Mis saludos a aquellos que viven solos. Mis saludos a aquellos que están trabajando y están trabajando desde las casas, tienen que salir a los hospitales, policías, los enfermeros, personas que trabajan en supermercados, farmacias. Mi más grande aprecio por el trabajo que están haciendo. Y le damos gracias al Señor porque hay gente que están dispuestos a dar la vida por otros. Y eso es algo demasiado importante. Y en parte del Evangelio también lo dice la palabra, y Jesús dice que no hay amor tan más grande que este, que aquel que ponga su vida para salvarla del otro. Verdaderamente tenemos que estar agradecidos de las personas que hoy por hoy están sirviendo en los hospitales, están sirviendo en los diferentes lugares y sabe que se están exponiendo y lo hacen por amor al prójimo, por amor y el servicio de que un país o una nación se pueda levantar. Así que le damos gracias al Señor. A aquellos que se conectan, Dios les bendiga, Dios les guarde. Me gozo mucho de saber que Divet está por ahí, Mabel, Alex, Alberto, entre otros. Así que hoy vamos a tocar el tema de el reino de los cielos. Este tema es bien extraordinario, es bien profundo, tiene muchísimo que hablar. Yo le decía al Señor, ¿cómo yo hablo esto en solamente 2 estudios? Pero lo vamos a lograr. Yo quiero que usted se ponga a pensar en esa frase, el reino de los cielos. Reino, hablando de gobierno, los cielos, hablando de ese plano espiritual que no podemos ver. Y yo quiero que en esa frase usted pueda ver que hay una palabra singular y una palabra plural. El reino está en singular, solamente es uno. De los cielos son muchos cielos. No son uno, son muchos cielos. Te está diciendo, el reino que se manifiesta en los cielos, en muchos lugares. Ahora, antes de yo poder profundizar sobre la frase reino de los cielos, tengo que hablar acerca de una palabra que se llama concepto. Porque cada uno de nosotros, cuando hablamos acerca de una palabra, ya tenemos unos conceptos en nuestra mente y sin querer estos conceptos que tenemos nos limitan para poder profundizar más, para poder ampliar más en conocimiento y en entendimiento. Por ejemplo, si yo te menciono la palabra rey,
Yo quiero que tú te imagines, cuando yo te mencione la palabra rey, imagínate a un rey. Vamos, usa tu imaginación. ¿Ya lo tienes? ¿Cuántos de ustedes están pensando en un hombre sentado en un trono, con una corona en la cabeza, con unos vestidos largos, viviendo en un castillo? Yo quiero que usted sepa que si usted está pensando en eso, ese es el concepto que usted tiene de rey. Ahora, ¿cuántos de ustedes, cuando yo mencioné la palabra rey, pensaron en un hombre vestido para la guerra, con una corona, con su espada, con su caballo, todo sucio y la espada llena de sangre? Casi nadie piensa eso. ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos nosotros acerca de un rey es el de un rey limpio, con vestiduras tremendas, pero no nos imaginamos un rey de guerra. Ahora, yo quiero que usted entienda de que no es nada malo que usted vea al rey de una forma o vea al rey de otra forma, porque si a mí me mencionan rey, yo puedo pensar también en un hombre sin una corona jugando con sus hijos. O también puedo pensar en un rey, un hombre sin barba, con una corona en la cabeza, tapando de la calvicie, y con unas vestiduras que le dan una calor increíble, y con unas ganas de levantarse del trono, porque el trono está hecho de madera, y después de 2 horas, ese trono se siente bien incómodo. Podemos tener varios conceptos. La palabra concepto significa que una opinión personal que usted tiene acerca de algo, o de alguien, o de algún evento. O sea, no necesariamente es el significado pleno de la palabra o de lo que se está hablando, sino que es el punto de vista con que usted ve por causa de las experiencias que usted ha tenido y por causa de la información que se le ha dado. El concepto varía de persona en persona. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a hablar unos con otros, nosotros podamos poner un concepto claro en la mente de las personas. Por ejemplo, un concepto. Si yo digo la palabra pez y digo, ¿a cuánto le gusta el pez o los peces? Todo el mundo me va a decir, a mí me gusta. Y cuando yo hablo acerca del concepto, hay gente que va a decir, a mí me gusta el ajillo, a mí me gusta frito. Otras personas van a decir, a mí me gusta verlos vivos nadando. Otras personas dirán, yo los quiero ver en una pecera nadando, bien bonito. El concepto es diferente. Ahora, a mí me gustan los peces, específicamente los peces, ¿verdad? Ornamentales, los que están en pecera. Han sido muchas las veces que yo he estado en un pet shop y las personas se paran frente a la pecera y le dicen a la persona que está con ellos, su esposa, su esposo, le dicen, mira mi amor, mira el pescado. Y yo miro y yo digo, pero si pescado es algo que se pesca y se saca para comer, ¿por qué la persona está utilizando el concepto pescado para un pez que está dentro de una pecera? Y es interesante porque cada persona tiene su opinión. Hay gente que me ha dicho, yo le digo pescado porque estuvo en un río y lo sacaron, lo pescaron y ahora está en una pecera. Los conceptos varían de persona en persona. Ahora, cuando vamos a hablar acerca del reino de los cielos, tenemos que tener mucho cuidado porque el concepto de las cosas hay que escuchar de dónde viene, quién habla y a quién se dirige. Por ejemplo, si usted se come un pare, está guiando y se come un pare, la persona que está con usted le dice, eso no es un sign de Coca-Cola. Y usted se echa a reír. Ahora, si lo para un guardia, el guardia no le va a mencionar Coca-Cola. Le va a sacar la libretita y le va a hacer el ticket.
So, el concepto varía. Ahora, ya que más o menos hemos definido la palabra concepto, yo quiero traerte a la memoria unos conceptos bíblicos para que tú empieces a ejercitar tu mente, para poder ver si los conceptos que tú tienes van acorde con las enseñanzas de la palabra. A veces la religión nos enseña cosas y nos enseña cosas bien, pero a veces están puestas en un concepto que la misma Biblia no te, no te define, que termina todo ahí. Por ejemplo, te voy a hablar del concepto de la cruz, donde crucificaron a Jesús. Imagínate la cruz. Hay muchas personas que cuando yo les digo imagínate la cruz, se imaginan a Jesús en la cruz. Ok, muy bien. Ahora, yo quiero que tú te imagines la tumba donde enterraron a Jesús. Y casi siempre que la gente se imagina la tumba, se la imagina con la entrada, que es una rueda. La rueda está quitada de la puerta y tú puedes ver, o por lo menos saber, que la entrada no está obstruida, porque la tumba está vacía. ¿Verdad que sí? Ahora, mira el concepto. Nos imaginamos a Jesús en la cruz, pero dice la Biblia que después que Jesús suspiró, le enterraron la espada por el costado. Dice que cuando se dieron cuenta que murió, José de Arimatea pidió que lo enterraran en la tumba. Solo bajaron de la cruz y lo enterraron en la tumba. Qué curioso. Nosotros podemos imaginarnos la tumba vacía, pero no nos imaginamos la cruz vacía. No me malinterprete. El sacrificio de Jesús, importantísimo. El derramamiento de sangre, importantísimo. El evento en donde nosotros nos acordamos en esta Semana Santa, que nos acordamos acerca del sacrificio que hizo Jesús por nosotros, importantísimo. Pero dice la Biblia que ahora, en este momento, como dicen en Latinoamérica, ahorita, en este momento, Jesús está sentado a la diestra del Padre. No está en la cruz, no está en la tumba, está sentado a la diestra del Padre. Ahora, nosotros tenemos conceptos y sin querer nuestra mente nos lleva a un evento y pausamos el evento. Y eso pasa mucho con el evento de la cruz. La gente pausa el evento de la cruz y se detiene en la cruz. Ahora, ¿qué pasa con el concepto? Cuando tú te detienes en algo, no puedes avanzar. Y como no puedes avanzar, te quedas latente en eso. Le voy a dar un ejemplo de lo que es detenerse. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela elemental, que normalmente los chiquillos, los niños, cuando van a la escuela elemental, se enamoran de una maestra o se enamoran de un maestro porque son unos niños y simplemente apelan al cariño que se le da. Y algunos niños en primer grado, segundo grado, tercer grado, han pensado hasta en colgarse para no tener que abandonar a sus maestros. Es una curiosidad, algo de niño. Pero al colgarse, el maestro sabe que se detiene. No es que el maestro quiere que el alumno se vaya para que se rompan los lazos de amistad, sino que el maestro quiere que el alumno siga creciendo y creciendo. Ahora, cuando tocamos el concepto de la cruz, muchas personas se quedan en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz, al ver la muerte de Jesús, el derramamiento de sangre de Jesús, nosotros sabemos y entendemos de que Él nos amó, de que Él nos lavó con su sangre y de que Él pagó el precio de nuestros pecados, lo pagó Él. Lo que a mí me tocaba vivir y padecer, que es muerte, Él padeció muerte para que yo tuviera vida. Y eso es algo extraordinario.
Eso es algo extraordinario. El mero hecho de hablar acerca de eso. Ahora, yo quiero que usted entienda que después que Jesús resucita, no se queda el Evangelio de Cristo solamente hablando de la muerte y resurrección. Se habla acerca de otros temas abundantes. Temas como el bautismo del Espíritu Santo. Temas como id y predicad el Evangelio, haced discípulos, sanar a los enfermos, hagan obras en el nombre y cosas más grandes que las que Jesús hizo harán. En la vida del cristiano, nosotros no nos podemos detener frente a la cruz, sino que nos gozamos por el sacrificio, nos gozamos por lo que Él ha hecho nosotros y nos tenemos que extender a poder agarrar y llegar al propósito de Dios que está en Cristo Jesús. Por eso es que Jesús, dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros para que podamos vencer, para que podamos crecer, para que se cumpla la voluntad de Dios en esta tierra. Quiero que entienda, no estoy menospreciando ni una cosa ni otra, pero Jesús no está en la cruz intercediendo por nosotros. Jesús está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado, con un nombre que es sobre todo nombre, intercediendo por nosotros. El concepto de la cruz, yo quiero que tú le des continuidad. No te quedes solamente en la cruz, porque Dios quiere mucho más para tu vida. Y usted me va a decir, ¿y cómo tú me puedes hablar un poco más de eso por la Biblia? Léase Juan capítulo 3, cuando el fariseo lo busca a Jesús por la noche y le dice, ¿cómo puedo yo tener la vida eterna? Jesús le habla de 3 pasos y lo he hablado anteriormente, lo repito de nuevo. Le dijo, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. O sea que hay un interés de parte de Dios de que tú veas ese reino. Y en el versículo 5 creo que dice, tienes que ser bautizado en agua y en espíritu para entrar en el reino de los cielos. Dios no tan solamente quiere que tú seas salvo. Dios no tan solamente quiere que tú seas bautizado y bautizado en agua y bautizado en espíritu. Dios quiere que tú puedas entrar en ese reino, manifestarte en ese reino, ver ese reino. Y esa es una de las cosas que vamos a estar tocando en el estudio de hoy y en el estudio del sábado, que lo vamos a seguir la segunda parte. Porque Dios quiere que nos podamos manifestar en ese reino, pero según los conceptos de Dios. Y yo voy a tratar de ser bien bíblico, porque yo vivo en Puerto Rico y en Puerto Rico nosotros no vivimos bajo un reinado. Nosotros vivimos bajo un gobierno democrático. ¿Ok? Y quisiera hablar un momentito acerca de las diferencias entre los reinos, en los gobiernos, para que usted pueda entender un poco más y después puedo entonces expresarme en otras áreas, porque hasta que no ponga este punto usted no va a entender. En el mundo existen diferentes tipos de gobiernos. Estos gobiernos se definen de diferentes maneras. Nosotros vivimos en el gobierno democrático, los que están en Estados Unidos y los que están en Puerto Rico. Nosotros cada 4 años vamos a votar y el pueblo decide. El pueblo decide quién va a ser el gobernador o el presidente, senador, representante, alcalde, etcétera, etcétera. Ahora, la palabra democracia significa, quiero ser exacto, gobierno del pueblo. O sea que el pueblo es el que decide quién va a gobernar. Ahora, hay otro tipo de gobiernos o reinados, se llaman monarquía. Hay un reinado que se llama monarquía. Y esto tú lo vas a ver mucho en los faraones en Egipto, donde el faraón era rey, pero su hijo heredaba el trono. Y en este tipo de gobierno habían muchos privilegios para la persona que estaba sentada en poder y el pueblo no elegía quién era el faraón, sino que era a base de linaje o a base a veces también de asesinatos y de personas que se ponían de una forma agresiva para dictaminar lo que se iba a hacer en el pueblo. Tenemos otro que es dictadura,
nosotros conocemos muy bien este tipo de gobierno, porque el gobierno de la dictadura va en contra del gobierno de la democracia. Y hay ciertos ejemplos históricos, como Fidel Castro en Cuba, tiene una dictadura. Se han presentado otros casos en diferentes países que hay una dictadura, y básicamente la dictadura, la persona que está en el poder tiene un grupo de personas debajo de él, y él controla en plena capacidad al pueblo hasta cierto punto que el pueblo se siente esclavo, preso, o se siente sometido bajo una mano atropelladora. Entonces tenemos también otro tipo de reinos, aristocracia, repúblicas, pero está también el reinado teocrático, ¿ok? Y el reinado teocrático tiene que ver con que el rey, el que dictamina, tiene una conexión directa con, con la divinidad, que puede ser Dios. Hay otros reinados a través de la historia que se le aplica la teocracia a ciertas deidades, pero siempre hay un representante. Puede ser un rey que es un intermediario entre el pueblo y Dios o esa deidad, o puede ser un sacerdote que se pone entre medio de ellos. Por ejemplo, en el Vaticano, en la Iglesia Católica, ellos tienen un gobierno teocrático, porque es el Papa el que está entre medio de lo que viene siendo Dios y el pueblo, y ellos tienen la figura del Papa como la figura que representa a Dios en la tierra. So, tú tienes el gobierno teocrático. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, acerca de lo que viene siendo el reino de los cielos, nosotros tenemos que irnos al Antiguo Testamento. ¿Por qué tenemos que ir al Antiguo Testamento? Porque tenemos que empezar a ver cuál es el deseo de Dios, cuál es el corazón de Dios para el pueblo. Y una de las primeras veces que empezamos a ver cuál es el deseo de Dios para con el pueblo, lo vamos a ver en Éxodo. Y yo quiero que los que puedan estar conmigo me acompañen a Éxodos. Vamos al capítulo 6. Vamos a ir al capítulo 6, el verso 7. Ya en Éxodos, Dios está bregando con el pueblo de Israel para sacarlo del pueblo de Egipto. Y le empieza a Dios a explicar al pueblo de Israel cuáles son los asuntos que quiere Dios con ese pueblo. Y este es uno de los versos. Éxodo 6, capítulo 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Cuál era el deseo de Dios? Y aquí empezamos a ver el concepto de lo que Dios empieza a referir. Él quiere ser el Dios de Israel y que Israel se convierta en su pueblo. Ahora, para poder tener un gobierno, para poder tener un reino, tú necesitas un pueblo. No puede haber un rey sin pueblo, porque entonces no existe la razón de ser. Igualmente, en muchos gobiernos es necesario que haya un grupo de personas que se convierta en un estado para entonces poder aplicar algún tipo de reinado como tal. Dios está sacando al pueblo de Israel del desierto de Egipto, y lo lleva al desierto para hacer de Israel su pueblo. Y como ustedes van la historia lo cuenta así. Cuando llegan al monte, que Dios empieza a manifestar, Dios le da las tablas de los 10 mandamientos. Esto está en Éxodo capítulo 20. Y también le da a Moisés leyes por las cuales el pueblo se va a regir. Leyes por las cuales el pueblo va a vivir, y leyes por las cuales Dios va a juzgar al pueblo. Y es bien interesante porque cuando usted se pone a leer Levíticos, y todos aquellos que han leído la Biblia sabrán que Levíticos es un libro que hay que leerlo con mucha tranquilidad,
y es uno de los libros que causa mayor sueño cuando tú los lees, porque son leyes tras leyes, tras leyes, tras leyes, y son muchas. Tienes leyes para casamiento, tienes leyes para enterrar personas, tienes leyes para santificarte, tienes leyes que si tocas un animal muerto, te van a pasar unas cosas, si tienes lepra te va a pasar otra, si tienes otras enfermedades hay que bregarte de una manera. Hay tantas cosas que Dios le dio al pueblo de Israel, pero todas estas leyes fueron porque Dios quería tener una relación con ellos y que ellos fueran su pueblo y Él fuera su Dios. Ahora, le damos un poco para adelante y cuando llega el libro de Samuel, te vas a dar cuenta de que Samuel fue el último de los jueces y al final ya Samuel era adulto, sus hijos eran adultos también. El pueblo se dio cuenta de que los hijos de Samuel no estaban caminando rectamente. Y le dijeron a Samuel, habla con Dios y dile a Dios que nos dé rey. Y cuando Samuel se indignó, se molestó, habló con Dios y Dios le dijo a Samuel, yo soy su rey. Y es bien interesante porque el concepto de Dios y de rey lo establece Dios hacia el pueblo de Israel. Pero Dios le dijo al pueblo, si ellos quieren rey, Samuel estaba indignado, Dios le dijo a Samuel, ¿por qué tú te molestas? Si el asunto es conmigo, dale rey. Y bien interesante porque cuando Dios le dice a Samuel, dale rey, le dice a Samuel, explícale lo que le va a pasar cuando ellos tengan un rey. Y le dice la Biblia que Samuel le explicó y le dijo, si ustedes quieren rey, el rey entonces va a poner taxes, el rey va a poner arbitrios, el rey va a pedir eh, parte de lo que ustedes siembran, parte de lo que ustedes trabajan, parte de lo que ustedes hacen. Y entonces los va a afligir, los va a llevar a guerra. Se va a enseñorear por encima de ustedes y después cuando él vaya a hacer lo que vaya a hacer, no le va a pedir permiso a ustedes, porque ustedes se van a convertir en siervos subyugados a un rey. Pero el pueblo como quiera dijo, danos rey. Yo digo que a veces nosotros pedimos lo que no sabemos porque obviamos los conceptos que vienen de lo que se trae, se pone en la mesa. Cuando nosotros hablamos acerca del reino de los cielos, yo quiero que usted entienda algo. Nosotros normalmente hacemos referencia. Lo que nosotros conocemos, lo comparamos con lo que no conocemos. Por ejemplo, si yo te pongo una venda en los ojos y te pongo un objeto en tus manos y te digo, describe el objeto, puede ser cualquier cosa. Como tú no puedes ver, tú vas a empezar a tocarlo y vas a empezar a decir la forma que tiene es redonda, la forma que tiene es cuadrada, o es blandito, o es duro, o es líquido, o es sólido. Se parece a tal cosa, me pareciera que puede ser esto, me pareciera que puede ser lo otro. Todas las cosas que tú vas a decir son referencia de lo que tú has visto. Ahora, cuando hablamos acerca del reino de los cielos, nosotros no hemos visto los cielos, mucho menos el reino de los cielos. Nosotros tratamos de hacer referencia, sin querer, a lo que nosotros conocemos. Y aquí es donde nosotros nos metemos en problemas. Le voy a explicar por qué. Cuando Jesucristo vino, descendió a la tierra, Jesucristo empezó a hablar de una manera bien peculiar que la gente le sorprendía. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar Marcos capítulo 1, verso 15. Porque Jesús utilizó unos conceptos que a mucha gente les estuvieron curiosos, porque no eran los conceptos que ellos esperaban. Por lo menos, quién sabe la mitad.
pero no completo como Jesús lo puso. Dice Marcos capítulo 1, verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mira esto, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Jesús utiliza la misma frase, el reino de Dios se ha acercado, utiliza la misma frase como cuando un rey iba a conquistar otro reinado y lo sitiaba, se le paraba alrededor, lo sitiaba para conquistarlo. Y él está utilizando la misma manera de conquista, se la está aplicando al reino de Dios. Él viene, se acerca. Más adelante en el Evangelio dice, el reino de los cielos entre vosotros se estableció. O sea, yo quiero que tú veas el reino de Dios como Jesús lo explica. Es real, es tangible y opera. Viene a conquistar la tierra. Ahora, cuando empecemos a hablar acerca del reino de Dios, van a haber unos conceptos que yo los voy a hablar acerca de la palabra, por la palabra. Van a haber conceptos que a usted le va a chocar un poco porque usted lo había visto hasta cierto punto y no lo había visto más adelante, más arriba. ¿Ok? Cuando Jesús habla acerca del reino de los cielos, Jesús también habla de su ejército. Ahora, cuando vamos a estudiar lo que es un reino se compone de un rey. El rey tiene su ejército y el rey tiene su pueblo. Está el rey, la cabeza del rey, su ejército que defiende todo lo que viene siendo el reinado, el territorio, y después está su pueblo. Se divide en tres. En el rey hay un gobierno. Él va a tener sus leyes, él va a tener sus escribas, él va a tener sus jueces, él va a tener su gente, pero la voz final la va a tener el rey. Su ejército siempre está preparado para la guerra. Su pueblo siempre debe de estar sano, saludable, con comida, con lo que necesite. ¿Por qué? Porque la gloria de un rey es cómo está su pueblo. Si el rey, cuando opera a favor del pueblo, tiene un pueblo saludable, un pueblo en gozo, un pueblo en paz, un pueblo que tiene abundancia, desde el Antiguo Testamento hasta históricamente se le daba un atributo a los reyes exaltando su nombre. Porque si tienes a un pueblo saludable, el pueblo te va a elogiar, el pueblo te va a alabar, el pueblo se va a gozar en ti. El rey tiene dos glorias. Una es la gloria del rey, que es el territorio. Mientras más grande es el territorio, más grande es su gloria. Mientras más grande es su territorio, entonces más grande va a ser su pueblo porque puede multiplicarse y puede crecer. Mientras más territorio tiene, más gloria él tiene. Es importante para los reyes desde el Antiguo Testamento hasta hoy, porque los reyes que nosotros tenemos ahora mismo en el planeta Tierra existen muchos reyes. Nosotros tenemos algunos reyes que tienen más renombre, como la reina de Inglaterra, y conocemos parte del linaje. Entendemos que hay príncipes, segundo al mando, tercero al mando, hay duques, hay señores, hay títulos. Y hay otros reyes, hay reyes en África, hay reyes en Asia, hay reyes en Europa, hay reyes en diferentes partes del mundo. Entonces, este tipo de reinado, ellos tienen gloria siempre y cuando el rey se trate bien a su gente, siempre y cuando el rey tenga dominio de su territorio y tenga paz.
Esa parte es bien importante, porque la gloria del rey está en el territorio y su pueblo lo alaba. Por eso es que Dios, cuando le dice al pueblo de Israel, te voy a sacar de la servidumbre de Egipto, dice, te voy a llevar al desierto y te voy a dar un territorio. Y Dios le da al pueblo de Israel el territorio, que es el territorio que ellos tienen ahora. Mire qué interesante, lo lleva al monte Sinaí, le da las tablas del pacto, los 10 mandamientos, le da las leyes de Moisés y después, esa generación no entró, pero entró la generación con Josué, y le da la tierra prometida. O sea, que al ellos entrar en la tierra prometida, entonces había un reinado completo. Había un Dios, había un rey, que era su Dios, y había un territorio y había un pueblo. Territorio y pueblo. Eso es bien importante que usted se acuerde de eso. Porque los reinados funcionan a base de territorio y pueblo. Ahora, cuando Dios habla acerca del reino de los cielos, Él habla acerca de unos propósitos. Y si nos vamos un poquito más atrás en la historia, leímos en Marcos, ahora nos vamos un poquito hacia Daniel, y usted se acuerda acerca de el sueño que tuvo Nabucodonosor acerca de la estatua, donde la cabeza de la estatua era el reinado de Nabucodonosor, después los brazos era otro reinado, después el torso, después del pecho, el vientre era otro reinado, después los muslos eran otro reinado, y al final había un reinado que era de hierro y barro, que componía los pies y los dedos. Dice la visión que del monte de Dios, Dios cortó una piedra y la envió, y esa piedra le dio con tanta fuerza, con tanto ímpetu a esa estatua, que dice que los pies, el barro y el hierro se desmenuzaron. Y dice, y ese reino, esa piedra se convirtió en un reino, y es un reino sempiterno, y existirá para siempre. Yo quiero que usted entienda de que cuando habla acerca del reino, compara al reino de Nabucodonosor, después entendemos que son los medos, los persas, después siguen otros, después sigue el reinado de Roma, y después siguen lo que nosotros conocemos ahora como las Naciones Unidas, los reinos mezclados. Ese reino de Jesucristo se va a comportar o va a ser semejante, para que los hombres lo puedan entender, a un reinado terrenal. Y viene, y esto es algo bien tremendo, viene a tal velocidad, con violencia, que va a conquistar y no va a quedar nada de los hombres en pie. Cuando hacemos referencia al reino de los cielos, estamos haciendo referencia a un reino completo. No es tan solamente una frase, no es tan solamente un dicho, es un reino completo. Ahora, ¿qué es un reino? En un reino tú vas a encontrar varias cosas que distinguen a un reino. Número uno, su lengua, que hablan. Idioma, que hablan. Número dos, su moneda o la forma en que hacen negocios. Número tres, cultura, que comen, cómo se mueven, qué visten. Cuatro, educación, cómo hablan, cómo articulan, cómo escriben, cuán versátiles son en escribiendo, en poesía, en canto, cuán versátiles son en conocimiento. Y las leyes de ese reino establecen que todo esto se manifieste. Tú necesitas que un reino tenga esas cualidades para que el reino pueda funcionar. Aquí en Puerto Rico, nosotros, la historia de Puerto Rico, nosotros tenemos una marca no muy agradable. En el 1898, Puerto Rico fue invadido
por Estados Unidos. Antes de que Puerto Rico fuera invadido, y quiero traer este punto para que pueda entender lo que es colonización. Antes de que Puerto Rico fuera invadido, nosotros teníamos una relación con España. La moneda de nosotros era el peso español, y las monedas tenía su peso en el metal, en el oro que tenían, el peso de oro o plata que tenía. Cuando llegaron los americanos, nosotros no hablábamos inglés. Nosotros no teníamos como moneda el dólar. Y nosotros nos vestíamos como los españoles. Cuando llegaron los americanos que entraron a Puerto Rico, vinieron a colonizarnos, nos tomaron por fuerza. Para ese tiempo había pasado unas transiciones y Puerto Rico había sido libre, pero no tenía quien lo guardara, y Puerto Rico no tenía la potencia militar ni tenía el armamento para poder defenderse. Cuando los americanos vinieron, nos conquistaron. Al conquistarnos, empezaron cosas a entrar a nosotros. Porque en una colonización, las personas que te colonizan van a entrar su cultura, van a entrar su forma de vestir, su forma de hablar, su idioma, su moneda, va a entrar todo eso, y nosotros que estamos siendo colonizados tenemos que aceptarlo porque esa es la forma de gobierno en ese momento. Al punto que hoy en día nosotros los puertorriqueños, y lo digo en parte forma curiosa y en parte también da un poco de vergüenza, nosotros no hablamos español, no hablamos castellano, sino tenemos una forma de hablar donde hay diferentes tipos de palabras de diferentes países. O sea, nosotros utilizamos palabras del español, del castellano, francesas y también de inglés. Y un nosotros tenemos un español caribeño, vamos a ponerlo así, bien bonito, bien precioso. Cuando algún puertorriqueño tiene la oportunidad de ir a Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, otros países latinoamericanos, se va a dar cuenta la falta de palabras castellanas en nuestro vocabulario. Por ejemplo, para que tenga una idea, alcaldía se dice ayuntamiento. Lo que nosotros le llamamos zipper en inglés, es cremallera. Lo que nosotros le llamamos sticker, plegadizo. Yo no escucho ningún puertorriqueño diciendo plegadizo, ni cremallera. Nosotros tenemos una combinación. ¿Por qué? Porque pasamos por una colonización. Ya aquí en Puerto Rico, tú no vas a ver el peso de España, monedas de España, inclusive el que las tenga de colección y valen dinero. Ahora lo que se mueve aquí es el dólar. Una vez usted está colonizado, usted tiene que ajustarse al país que lo colonizó, a las costumbres, a la moneda, a las leyes, etcétera, etcétera. Cuando un rey colonizaba, pasaba lo mismo. Por ejemplo, en las islas de Bahamas, Inglaterra había colonizado esas islas. Y cuentan varias personas de Bahamas que creo que en el 72, 73, si no tengo la fecha bien clara, Inglaterra suelta a las Bahamas, y las Bahamas vienen a ser libres. Ellos vienen a ser autónomos, un país aparte. Pero ellos quedaron tan influenciados por lo que es Inglaterra, que ellos visten en la parte parlamentaria, en los jueces y los que bregan con diferentes partes de las leyes, ellos se visten como la parte parlamentaria de Inglaterra, se visten con ¿cómo se llama esto? La peluca blanca y todo el atuendo. Y todavía los muchachos en la escuela utilizan las medias blancas hasta arriba, y ellos toman té y utilizan muchas palabras que son en Inglaterra. Y esto es algo bien interesante lo que les voy a decir. Inglaterra habla inglés. Cuando ellos conquistaron a las Bahamas, eh, era obligatorio que la que se enseñara en las escuelas
tenía que ser lo que el rey sabía, como el rey se comportaba y como el rey hablaba. So, aunque ellos hablan inglés, en las Bahamas se enseñó a escribir la palabra, en inglés se llama check, de cheque, ¿verdad? De cheque. Es en inglés, pero a ellos le enseñaron a escribir check, Cheque, como si fuera en español. Y en inglés se escribe diferente. ¿Por qué le enseñaron eso? Porque el rey de Inglaterra así escribía la palabra cheque, check. Y ellos tenían que hacer todo como el cual el rey lo hacía. Tenían que aprender el idioma del rey, tenían que aprender la cultura del rey, tenían que aprender la cultura de aquellas personas que los habían conquistado. So, cuando Jesús hace la referencia en Marcos capítulo 1, verso 15, y te habla acerca del reino de los cielos se acerca, te está hablando de una invasión. Y cuando usted se pone a mirar, usted dice, ven acá, si eso es así, entonces, ¿de qué manera nos vinieron a invadir? Si es de esa manera, entonces se supone que ese reino vino a ser mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Cuando usted empieza a leer la palabra y las enseñanzas de Jesús, usted se va a dar cuenta que Jesús empieza a introducir el reino de los cielos aquí en la tierra. Y empieza a hablar y a especificar cómo funciona el cielo para que se haga aquí. Y habíamos hablado acerca del Padre Nuestro en el tema anterior, que dice que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, se ha hecho en la tierra. Ahora yo te quiero explicar esa parte del Padre Nuestro. Esa parte del Padre Nuestro te está hablando de colonización. Que se haga como se hace en el cielo, como lo hace Dios, como lo hace el Rey, que se copia aquí en la tierra. Que la voluntad de cómo se hace en el cielo se haga aquí en la tierra. So, en el Padre Nuestro se está hablando acerca de un reinado y nosotros no lo veíamos de esa forma. Jesús dice que en el cielo hay abundancia. Mira qué extraordinario. Dice que en el cielo no hay enfermedad. ¿Por qué lo está diciendo? Porque Jesús dice, el cielo viene y baja aquí. Lo mismo Jesús quería que pasara en la tierra. Ahora esto es bien interesante. En el Antiguo Testamento tú tocabas a un muerto y tú eras inmundo hasta el anochecer. Cuando llega Jesús, Jesús toca a un muerto y el muerto vive. En el Antiguo Testamento usted tocaba a un leproso y usted posiblemente podía agarrar la lepra y era inmundo. Se tenía que lavar y tenía que hacer una serie de rituales. En el Nuevo Testamento Jesús tocaba a un leproso y Jesús no se contaminaba, sino que sanaba al leproso y no tan solamente lo sanaba, lo salvaba. Yo quiero que usted vea la diferencia una de la otra. Antiguo Testamento, Dios vino a establecer un pueblo terreno de la tierra que lo representara. Nuevo Testamento, Dios vino a levantar un pueblo que sea celestial, que venga con las características del cielo para manifestarlas aquí en la tierra. Esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros nacemos de nuevo del Espíritu. Y dice la Biblia que Jehová, Dios, es Padre de los Espíritus. Por ende, usted viene directamente de el gobierno teocrático. Usted viene directamente de ese Dios aquí a la tierra a nacer de nuevo y a promover el reino de Dios en la tierra. No es tan solamente una cosa, son muchas cosas las que nosotros venimos a hacer. Y Jesús,
Cuando se presentó aquí en la tierra, Jesús se presentó y caminó con la autoridad de un rey. Y es bien interesante que cuando Jesús viene, usted va a ver dos opiniones. Cuando usted lee la Biblia, los evangelios, va a haber dos opiniones. Una es la opinión de lo popular, de la gente del pueblo, aún de los mismos discípulos, que entendían que Jesús iba a ser rey, pero el rey carnal. Y la opinión de Jesús, que Jesús decía que su reino no era de este mundo. Y vas a ver en diferentes versos, en diferentes evangelios, vas a ver que en varias ocasiones los discípulos lucharon y forcejearon con Jesús para que Jesús derrotara o derrocara a Roma, para que él se estableciera en su reino terrenal. Y Jesús peleaba con ellos diciéndole, no es así. Dos posturas. Iglesia que me escucha, nosotros tenemos esa misma batalla hoy mismo en las iglesias. A veces luchamos, tenemos el concepto de que lo que Dios viene a hacer, lo viene a hacer carnal, terrenal. Y cuando vemos la manifestación espiritual y cuando vemos el Espíritu Santo testifica de otra forma, de que su reino es espiritual. Y hasta el día de hoy las iglesias quieren establecer lugares que son necesarios, son importantes, pero vienen a establecer edificios como si los edificios fueran templos y en ese lugar y solamente en ese lugar Dios se manifiesta. Cuando Jesús enseñó de que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Dios se manifiesta a través de nuestra vida, porque ya Dios no busca templos hechos de mano de hombre, sino busca corazones contritos y humillados delante de Dios. La manifestación de Dios que Dios busca se va más allá de los límites terrenales y carnales hacia los límites que no hay límites en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, como dijo Jesús, se acerca y el reino de los cielos bajó a la tierra. Por ende, se manifiesta en lo espiritual y en lo carnal. Hay gente que entienden de que solamente es en lo carnal y se detienen en muchas cosas. Jesús habló de un reino que es sempiterno. Si ese reino es sempiterno, ese reino nunca va a perecer. Si usted está en una iglesia donde la iglesia dice, y esto lo digo con respeto y con mucho amor, lo estoy diciendo para que usted pueda expandir ese concepto que usted tiene acerca del reino de los cielos. Si la iglesia dice que ellos son los únicos que se van a salvar, porque usted está en esa denominación, yo quiero que usted entienda que cuando Jesús vino a la tierra y murió y resucitó y se le presentó a los apóstoles, Jesús no estableció una religión. Y defino lo que es una religión según el concepto de lo que ustedes entienden. Jesús no establece, cuando se presenta a los apóstoles, no establece la religión, lo digo con respeto, los amo, todos los que voy a mencionar los amo y son gente que se esmeran y son concilios que se esmeran por Dios, pero quiero establecer la realidad del reino de los cielos. Jesucristo no vino a establecer la iglesia pentecostal. Jesucristo no vino a establecer la iglesia bautista. Jesucristo no vino a establecer los testigos de Jehová. Jesucristo no vino a establecer las iglesias evangélicas. Jesucristo no vino a establecer todas las denominaciones que nosotros entendemos. Jesucristo vino a establecer su nombre, su reinado y el reinado de Dios Padre. Por eso dice la Biblia que todo el que creyere en su nombre será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y hoy yo te pregunto, ¿en quién tú crees? ¿Tú crees en Dios? ¿Dios está por encima de tu denominación o tu denominación está por encima de Dios? Te lo digo con todo el respeto, porque quiero que entiendas esto. Cuando Jesucristo venga,
en las nubes de los cielos a buscar a su pueblo, Él se va a llevar su iglesia. Él no viene a llevarse denominaciones. Él viene a llevarse su iglesia, su novia. Y cuando lleguemos al cielo, Él se va a casar con su novia. Y su novia no tiene nombre de iglesia pentecostal, bautista, presbiteriana, adventista, católica. No lo tiene. Y vuelvo y repito, los amo. Y a cada una de esas congregaciones sigan haciendo su trabajo según sus fuerzas y según conocen a Dios. Pero le digo, el propósito de Dios va más allá que establecer una denominación, un edificio de 4 paredes, 5, 6, 8 paredes, cuán grande tú lo quieras hacer. Eso no determina el reino de los cielos. El reino de los cielos está por encima de eso. ¿Por qué está por encima de eso? Porque cuando los apóstoles se establecieron en Jerusalén y se quedaron ahí y pusieron eso como si fuera la meca del evangelio, vino persecución y se tuvieron que ir de Jerusalén. Y porque ellos se fueron de Jerusalén no significó que la manifestación de Dios dejó de pasar. No significó que el evangelio se dejó de predicar. El evangelio no está en un lugar. El evangelio está en todos los creyentes. Jesucristo se mueve como Rey y Señor de todo. A Él no lo enmarca un lugar, sino que todas las cosas están dentro de Él. Y se pueden leer a Colosenses capítulo 1, que todas las cosas fueron hechas por Él, para Él, y subsisten en Él. Esta primera clase que estoy dando acerca del reino de los cielos es una apertura para poder entonces hablar de cómo nosotros nos movemos en ese reino, cómo nosotros habitamos en ese reino y ese reino se mueve y se manifiesta aquí en la tierra. El reino de los cielos, y quiero hacer la aclaración, no es una democracia. Como dije, nosotros hacemos referencias y tendemos a comparar lo que se nos está presentando con lo que nosotros conocemos. Y sin querer, en el subconsciente, acá atrás, en la cabeza de nosotros, cada vez que Dios se manifiesta, o nosotros vemos el reino de los cielos, o leemos acerca del reino de los cielos, sin querer, como lo que conocemos es un gobierno democrático, por esa razón, nosotros peleamos con Dios. Porque en la democracia manda el pueblo. Y el que nos gobierna tiene que escuchar nuestra opinión. Tiene que escuchar lo que nosotros decimos. Y si nosotros tenemos un quórum, un grupo de personas mayoritarias, lo forzamos y ellos tienen que sucumbir a nuestra petición. Esa es la democracia. En la teocracia es lo que el rey diga, punto y se acabó. No hay oportunidad de tú presionar, de tú señalar y de tú exigirle al rey que cambie tu opinión porque tú lo dices. Y yo sé que esto es un concepto que a muchas personas le molesta, porque hay mucha gente que no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Hay muchas personas que dicen, si yo me pongo en la situación donde alguien va a gobernar en mi vida, entonces ya yo no tengo derecho. ¿Cómo yo voy a sucumbir a esa idea de que Dios es rey y yo ciegamente lo voy a seguir? Te voy a explicar. Te expliqué que la gloria del rey está en su territorio y como él cuida a su pueblo. El rey que yo estoy hablando, que es el Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, él tiene a su pueblo en paz. Él gobierna a su pueblo en justicia y en equidad. Y todo aquel que le sirve está garantizado a tener vida eterna
sobreabundancia, paz y buena voluntad, alegría. Él está garantizado y Él garantiza de que su pueblo le va a ir bien, de que su pueblo, Él vela por su pueblo. Por lo tanto, cada vez que nuestro Rey y nuestro Redentor va a tomar una decisión con la iglesia, Él toma la decisión a base a lo que Él vivió. Y Él vivió con nosotros. Y Él se encarnó, sufrió y padeció. Y Él conoce todas las necesidades, todas las pruebas y todas las cosas que nosotros pasamos. Por lo tanto, cuando Él hace justicia por amor a su nombre. Él no va a dejar que su nombre toque tierra y sea pisoteado. Por lo tanto, Dios Padre, Jesús, hizo un compromiso de fidelidad hacia su pueblo. Que todas las cosas que Él te mande a hacer van a ser para bien. Que todas las cosas que Dios te pida que tú hagas van a ser para tu bendición. Ciertamente en este reinado se necesita fe, porque en el reinado del reino de los cielos tenemos que creerle a Dios sobre todas las cosas. Imagínese un pueblo que tenga un rey y odia a su rey. Imagínese un pueblo que tenga un rey y no quiera saber de él. No lo respeta, no lo guarda. Ese rey está a punto de caer. Todos los reyes que han querido durar tiempo en la historia saben y entienden de que tienen que cuidar a su pueblo. ¿Por qué tú crees que Roma tuvo el éxito que tuvo? ¿Por qué tú crees que Babilonia tuvo el éxito que tuvo? Todo rey cuida de su pueblo. El problema es que nosotros vivimos en una democracia y a nosotros se nos ha enseñado a dudar de los que nos gobiernan. A nosotros se nos ha enseñado a tenerle miedo a la gente que nos gobierna porque no saben nada de lo que están haciendo. Y esa misma incertidumbre y ese mismo miedo y ese mismo temor, nosotros cuando vamos a la iglesia se lo proyectamos a Dios porque es lo único que nosotros conocemos. Y por eso es que nosotros cuando le oramos a Dios tenemos tanta incertidumbre. Porque en el gobierno donde nosotros estamos, en el gobierno de Puerto Rico, mira, las leyes pueden cambiar. Los senadores y los legisladores pueden cambiar las leyes. Y lo que un día puede ser seguro, mañana es inseguro. Pero el reino de los cielos no es así. Yo estoy tocando el tema que a muchos pastores le da dolor de cabeza con sus feligreses. Cuando un pastor se para en el púlpito y le dice, hermano, confía en Dios. Y el hermano empieza a buscar en su mente algún ejemplo de alguien que él haya confiado para poder comparar su relación con Dios con esa persona. Y de momento cuando busca dice, el alcalde me falló. El representante me falló. El senador me falló. El gobernador me falló. Los maestros de la escuela me fallaron. Y de momento uno dice, y este pastor que está allá al frente me está diciendo que confíe. Si nadie en esta vida me ha dado la razón para confiar. Porque no son de fiar. Y de momento el pastor está tratando de poner el concepto del reino de los cielos en la iglesia. Y la iglesia, el único concepto que conoce es el concepto democrático de nuestro gobierno. Cuando tú conoces a tu rey, cómo habla, cómo se expresa, cómo son sus leyes, cómo viste, cuál es su moneda, tú empiezas a entender la fidelidad de Dios. El próximo sábado a las 5 yo voy a estar tocando
este tema del reino de los cielos y voy a empezar a definir cuál es la moneda del cielo, cuál es la vestidura del cielo, cuál es la forma de hablar del cielo, cuáles son las leyes del cielo y cuáles son en las leyes, cuáles son las leyes inquebrantables. Que mucha gente piensa que Dios le está exigiendo cosas porque Dios no necesita nada. Y yo les voy a demostrar a ustedes que hay leyes que amarran a Dios a cumplir lo que está escrito. Porque su fidelidad es así de extraordinaria. Él escribe cosas que Él no puede echarse para atrás en su fidelidad. Y vamos a estar hablando de cómo opera ese reino y cómo se manifiesta ese reino. Porque una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón es que la iglesia pueda vivir plenamente en la libertad de Jesucristo, echando aparte las limitaciones terrenales, echando aparte dudas, miedos, incertidumbres, echando aparte eso y poniendo su confianza en Dios, porque ciertamente Él es digno de confianza, Él es digno de adoración, Él es digno de que nosotros le sirvamos. Por esa razón, y cierro con este comentario, yo soy cónsono con Pablo. Y lo que voy a decir ahora le va a chocar a mucha gente. Pero esto lo escribe Pablo. Pablo dice en una parte, yo Pablo, apóstol de Cristo. Y en otra parte dice, esclavo de Jesús. ¿Por qué dirá eso? Y yo soy cónsono con él. Y yo digo, yo soy esclavo de Jesús. Y mire lo que voy a decir. Sonará irónico, pero por ser esclavo de Jesús soy libre. Por ser esclavo de Jesús tengo plena libertad, porque estoy en el reino de Dios. Yo no soy esclavo de Él por obligación. Yo soy esclavo de Él por decisión propia. ¿Por qué esclavo? Porque fui comprado con precio de sangre. Y tú solamente puedes comprar a un esclavo. Son mi libertad, mi deuda, la pagó Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre, y yo soy siervo de Dios. Oh, como yo quisiera que todos los ministros que me escuchan, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, misioneros, puedan tener el mismo sentir de Pablo. De que porque tengamos títulos no significa nada. Todos los títulos están puestos para servicio de la iglesia y para honra del nombre de Jesús. Así que te espero el sábado a las 5 de la tarde. Vamos a continuar con este tema y yo espero en el nombre de Jesús que esto te dé alas en Cristo para volar y que se puedan caer todos aquellos tropiezos y todas aquellas paredes que te han detenido y que el concepto del reino de los cielos se haga más amplio, más visible, para que puedas vivir en plena libertad en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea derramada en tu corazón y en tu familia. Nos vemos el sábado.